parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, entonces, ¿no podríamos hablar más de ese tema? Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos de decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por la M550, la primera. Y por la 90.7 RDB. De los arenales. Muy buenos días, estimado amigo Rodrigo Tarruelia. ¿Cómo le va a usted y cómo le irá a la audiencia, esta audiencia que nos sigue sábado a sábado en los mediodías de la AM550 y de la FM 90.7 RDB? Y ahora lo voy a seguir atorando, le voy a pedir un análisis de algo muy serio que me viene preocupando. ¿Quiere para que le analice lo cual... el saludo como otras veces? No, este tema me trae preocupado y tiempo loco, ¿eh? ¿Por qué lo dice? Porque hasta hace unas horas nomás hacía un frío bárbaro y hoy estamos ya casi despojándonos de los abrigos desde muy temprana hora. Bueno, no se despoje más. ¿Usted quiere que, o sea, por un lado no quiere que lo analicen, que le analice el saludo como hicimos en otros programas, que hay gente que dice que gracias a eso lo está empezando a conocer a usted? No se crean todo lo que digo. Ah, ¿no? No, lo que digo yo de usted, no, lo que usted dice de sí mismo, lo que usted... Eso sobre todo, no crean. Pero usted dice que el tiempo está loco. ¿Podemos profundizar, si quiere, sobre ese concepto de locura? Exactamente, a eso me refería. Por ejemplo, una locura... A ver, empecemos definiendo, como dice usted. Defíname locura. Lo podemos definir en el contexto de salud. Digamos que es más fácil que diga, defíname tiempo. Sí. Hace miles de años que el ser humano intenta tener una definición acertada del mismo. En el contexto de la salud mental, generalmente se asocia a trastornos mentales graves que afecten el pensamiento, las emociones, el comportamiento, como por ejemplo la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Pero usted no lo dice por eso, ni tampoco por los trastornos psicóticos. No, usted, simplemente lo digo porque salí todo abrigado y ahora ya estoy todo sudado. Claro, usted lo dice como una expresión metafórica, el tiempo está loco, como algo inusual o impredecible. O sea, en donde se nota la ausencia del Estado. ¿Qué hace el Estado ahí? No se refiere a un trastorno mental. ¿Sabe qué? Usted con esa metáfora, con ese lenguaje, está tratando de expresar una situación de confusión por el clima, pero usando una metáfora. Usted está ayudando a transmitir emociones y sentimientos intensos en un lenguaje simbólico. Así se la digo. Me lo guardo eso. La más maravillosa música para mí. Hay varias maravillosas músicas que suenan a los oídos, justamente hablando de locura y hablando de maravillosas músicas, digo, asociando un poco esa expresión. Le tiré un centro. Sí, me tiró el centro, solo tengo que cabecear y si cabeceo bien a lo mejor hago un gol. Vamos a hablar de aquellos momentos, de aquellos tiempos de revancha, utilizando el título de una película también. Tiempos antiperonistas o la caída del peronismo en el año 1955, en aquella llamada o autoproclamada revolución libertadora, un momento bastante caótico de la historia nacional, pero queremos ver qué fue lo que pasó en Neuquén en esos días. Nosotros hemos hablado en otros programas, y una vez que llegaron esos días, ¿qué pasó? De un gobernador, ¿se acuerda que fue asesinado en el despacho de la Casa de Gobierno del Neuquén? Estamos hablando de Gómez Forgués. Fugaz gobernador que solo duró 2 días. Ahora vamos a hablar un poquito más de él, más allá de que en un programa hicimos una semblanza más que nada policial, tal vez, de qué fue lo que sucedió, de cómo es que apareció muerto un gobernador en el despacho oficial. Pero
Todo esto tiene una explicación a raíz de estos tiempos violentos que se suscitaron en estos momentos, que se precipitaron de manera muy pero muy acelerada. El gobierno peronista ya estaba algo hackeado, estaba debilitado por los planteos militares, por algunas situaciones también que se dieron con la iglesia. Unos meses antes tuvo un intento de golpe en aquel hecho trágico, el bombardeo a Plaza de Mayo, que en cierta forma fue como normalizado, fue incluso hasta ocultado, mucho de eso no se hablaba, pero también el gobierno peronista estaba en un... Convengamos que era un hecho que no podía exhibirse con facilidad. De hecho, muchas veces los que propiciaron ese atentado contra la población justificaron diciendo de que, bueno, pero si Perón sabía que iba a haber un golpe, ¿por qué no advirtió a la población para que se retirara de la plaza? Como culpando a Perón, más que culpando a los que manejaban los aviones, que veían un hormigueo de gente en la plaza y a pesar de eso decidieron soltar las bombas. Estaba la vida política del país bastante desquiciada. También Perón estaba un poco alterado en un acto ahí cercano a ese septiembre donde se produjo el golpe, que fue el 16 de septiembre. Dijo: por cada uno de los nuestros caerán 5 de ellos. Había un grado de violencia muy grande por parte de ambos bandos. Obviamente que no se justifica lo que sucedió después, esto lo voy a aclarar ya de entrada. Pero bueno, llegamos a ese septiembre y el día 16 estalla ese pronunciamiento, como les gusta decir a varios, que en esta oportunidad estaba bastante mejor organizado que los que hubo anteriormente, que fracasaron todos, algunos hasta de manera casi ingenua. Esa autobautizada Revolución Libertadora que dijo ni vencedores ni vencidos, que fue la palabra que utilizó por un discurso aquel general Eduardo Lonardi, que dicho sea de paso, tenía una enemistad personal con Perón a raíz de un episodio que sucedió en Chile, cuando lo atrapan a Lonardi por espía. El cargo que ocupaba de agregado militar en la embajada lo había ocupado Perón, pero esto estamos hablando ya en la década del 40. Pero bueno, de ahí venía ya la enemistad que tenían. De este hecho hemos hablado en algún programa. La cuestión es que aquel general que asumió, Eduardo Lonardi, También de paso fugaz, si se quiere. nosotros creo que cuando hicimos el programa donde hablamos de López Forgués, algunos detalles dimos. El 20 de septiembre de 1955, o sea, 4 días después de aquel 16 de septiembre donde se produjo el golpe, asume la gobernación este coronel del cual hablamos recién, Gómez Forgués. El nombre completo es Luis Gabriel Gómez Forgués, que a su vez, bueno, designó secretario general a Ángel Spinelli. La primera medida adoptada por este gobernador interino fue declarar en comisión a todo el personal de la gobernación y, en un decreto posterior, nombró como comisionado en la Municipalidad de Neuquén a Héctor Nemesio Martínez. En la práctica sería un intendente. Spinelli, que nombramos recién, Ángel Spinelli, en ese momento era un empleado jerárquico de la planta provincial. Después empezó a confirmar en funciones a varias personas que ya estaban ocupando cargos del gobierno anterior. Lo tenemos, por ejemplo, entre varios, a Carlos Juan Sovich, padre del que fue después gobernador del Neuquén. Carlos Juan Sovich, aparte de ser uno de los que firmaron el acta fundacional del MPN, del cual estamos preparando un programa también, era un reconocido peronista. También confirma en funciones en comisión a distintos jueces de paz de toda la provincia. Y empezamos a mirar nombres: Adolfo Abeli en Neuquén, Juan Flores en Centenario, Alfonso Gómez en Eva Perón. Eva Perón era el nombre de Cutralcó, acuérdese que lo hemos mencionado varias veces. El cual rápidamente sería cambiado. Claro, denominación que
iba a durar muy poco, de eso se iba a encargar la Revolución Libertadora, no solo la denominación de el pueblo Eva Perón para que volviera a su anterior nombre Cutralcó, sino todos los lugares que se llamaban o Eva Perón o Presidente Perón a lo largo y a lo ancho del país. De hecho, acá en la capital neuquina tenemos, por ejemplo, la avenida Eva Perón, la actual avenida Argentina. Teníamos la avenida Presidente Perón, que sería la Olascuaga. Teníamos provincias, o territorios, mejor dicho, que se llamaban Eva Perón y Presidente Perón. Por ejemplo, La Pampa era el territorio nacional Eva Perón. El Chaco era el territorio Presidente Perón. Bueno, y así a lo largo. La Ciudad de La Plata, Eva Perón. Y así a lo largo y a lo ancho de todo el país. Había un montón de lugares que tenían esa denominación, que a partir del momento que llega la Revolución Libertadora, decreto mediante, caducan todos en ese nombre, en esa denominación. Aparte de estas confirmaciones en funciones o estos nombramientos de Gómez Forgués, mucho más no iba a ser, porque muere en forma misteriosa y violenta. Algunos dicen que fue suicidio, todo el mundo sabe que no fue así. Tuvo muerte repentina. Sí. A alguien que y si a alguien le gusta encontraron, usar la palabra suicidio, podemos decir que lo suicidaron. porque no es fácil suicidarse rompiéndose el cráneo. Salvo que uno se arroje de un edificio, por ejemplo, pero apareció en su despacho de gobernador, apoyado en la mesa, con fractura de bóveda craneana, o sea que alguien le propinó un duro golpe. Podría uno aventurarse a hablar de un culatazo, inclusive. Gómez Forgués estuvo hasta unas horas antes de su muerte en el puente carretero, preocupado por la llegada de tropas que desde la guarnición Neuquén se habían movilizado hacia Bahía Blanca en defensa del gobierno. Esto, cuando hicimos la crónica policial, mucho no lo hemos mencionado. Reconozco que me puse a investigar un poquito más, porque veo que esto de la historia a veces es un rompecabezas, del cual tenemos muchas piezas pero nos faltan algunas. Teníamos en esa crónica policial el dato de que Gómez Forgués estaba en el puente justamente por el tema de las tropas, pero no sabíamos exactamente a qué tropas se estaba refiriendo cuando hicimos aquel programa. Pero en realidad se refería a tropas que desde Neuquén habían salido hacia Bahía Blanca en defensa del gobierno peronista. Esto lo sabemos por un subcomisario de la Policía Territorial, el subcomisario Reinaldo Pastor Gutiérrez, que ya hemos mencionado en alguna oportunidad, que es el abuelo del actual gobernador Omar Gutiérrez. Él recordó, estamos hablando de el subcomisario Reinaldo Pastor Gutiérrez, recordó que Gómez Forgués era leal al gobierno peronista. Digo recordó en alguna entrevista que le han hecho, y que la intención de este gobernador de facto era darle la bienvenida a las tropas que volvían de Río Colorado, donde habían sido detenidas por la voladura del puente sobre el arroyo Las Oscuras. Primero, la voladura del puente les impidió continuar, pero aparte había una indiscutible superioridad de las fuerzas aeronavales de Puerto Belgrano. Casi que les hicieron un favor en no dejarlos pasar. Por lo tanto, decidieron regresar. Tengamos en cuenta que el territorio nacional del Neuquén me parece que es el lugar más peronista de toda la República Argentina. Lo digo mirando los resultados de las elecciones. En el lugar donde menos votos sacaba 60%, pero tenía localidades, ciudades, pueblos donde sacaba el 80, el 90%. Si bien electoralmente siempre ganaba con comodidad en todos lados, pero nunca con los números que sacaba en el territorio nacional del Neuquén. Esto tendría que chequearlo, lo digo así a golpe de vista, no sea cosa que alguno que empiece a sacar estadísticas me demuestre lo contrario, pero por el momento tengo esa certeza, ¿no? El coronel Forgués estuvo largas horas ahí en el puesto carretero. Al no tener certeza de la llegada de las tropas, volvió para la gobernación, pidiéndole ahí a la gente de la policía, justamente donde estaba Reinaldo Pastor Gutiérrez, que le avisaran cualquier novedad que tuvieran. Cuando se pusieron en contacto con la gobernación, en realidad para avisarle de que no había ninguna novedad todavía de esas tropas,
a este subcomisario le avisaron de que Gómez Forgués había fallecido repentinamente. En el acta de defunción hay algunos datos, por ejemplo, dice Gabriel Gómez Forgués, nacionalidad argentino, 42 años, militar, estado civil, casado, con domicilio en la avenida Argentina 642 de la ciudad de Neuquén. Ya se apuraron en cambiarle nuevamente la denominación porque en realidad era la avenida Eva Perón. El cambio de denominación vino unos días después, pero sin embargo ya en las actas de defunciones ya estaban cambiando los nombres de las calles de acuerdo al espíritu de la Revolución Libertadora. El acta de defunción hablaba de diagnóstico de fractura de bóveda craneana, según un certificado otorgado por el doctor Julio Dante Salto, que era un médico militar que después tuvo bastante participación en otro hecho histórico que ocurrió años más adelante, que fue el Chipoletazo, pero ya estamos hablando de otra revolución, no de la Libertadora, sino de la Revolución Argentina, como denominaron a ese periodo. Entonces Gómez Forgués ejerció la gobernación solamente 2 días y el 23 de septiembre de 1955, por otro decreto, asume el gobierno el teniente coronel Miguel Adrover, que era jefe de batallón de ingenieros en la guarnición de Neuquén capital. O sea que ya tenemos en el lapso de pocos días 2 gobernadores, pero ahora vamos a seguir avanzando en este tema porque hubo en total en un periodo de 20 días 4 gobernadores, ahora vamos a llegar a eso. En esa revolución libertadora, no inmediatamente, pero a los poquitos días, asume la presidencia provisional el general Eduardo Lonardi, que en realidad fue el jefe más importante de esa insurrección que arrancó en Córdoba y que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón. Si mal no recuerdo, Lonardi asume, no sé si 1 o 2 días después, no asume inmediatamente de producido el golpe. Y en la gobernación de Neuquén era todo incertidumbre, eran órdenes contra órdenes. También había problemas serios de comunicación. Estaban todos esperando cuáles iban a ser los acontecimientos que se iban a suceder, porque también se hablaba de posibles ofensivas para tratar de detener a esa revolución, intentos de contrarrevolución, que de hecho a nivel nacional se dieron. Sí, se dieron en algunos casos. De hecho, las tropas de Neuquén, acabamos de decir, que habían salido a defender al gobierno depuesto peronista. Ahí de los documentos oficiales de la época se desprende que el nuevo gobernador de facto, Gómez Forgués, estoy retrocediendo nuevamente, comisiona a Alberto Domínguez, que era un empleado jerárquico y de la planta de la gobernación, para que reciba de los organismos comunales de San Martín de los Andes, Junín y algunas comisiones de fomento, Las Lajas, el Huecú, Loncopué también, que nombre nuevamente en comisión a varios de ellos y que dé de baja a otros varios. Hay un listado muy grande de gente que continuó, hay también de gente que cesó en sus funciones. No vamos a nombrar a todos porque es bastante extenso. Lo tenemos gracias a un trabajo que hizo Héctor Enrique Castillo en un libro que se llama Neuquén, Crónica de una época y la fundación del MPN, donde él ahondó en estos temas, porque justamente de esta revolución libertadora podemos decir que eso de ni vencedores ni vencidos no se cumplió, que poco tiempo después, con la asunción de otro de los generales que acompañó esta insubordinación al gobierno constitucional, se derivó en episodios en la historia argentina de la denominada resistencia peronista, y en esos lugares podemos encontrar el origen del MPN, el origen del partido provincial. ¿Estamos bien de tiempo? Estamos ahí, pero perfecto, no, sí, ¿cómo? Como vi que me estaban haciendo algunas señas. Ah, pero hay que redondear, amigo Rodrigo, que nos vamos al corte en breve. Perfecto. Digamos, ni vencedores ni vencidos también
fugaz eslogan que duró lo que duró la gobernación, o sea, la presidencia de Lonardi. Por decreto número 21, empezamos a contar los decretos a partir de la Revolución Libertadora, a partir del 16 de septiembre. Tenemos que se restituye el nombre de Cutralcó al pueblo que había sido rebautizado con el nombre de Eva Perón. También se restituye en toda la provincia la nomenclatura de nombres de calles que hubieran sido alterados, esta palabra alterado cito textual, por las autoridades depuestas, cito textual del decreto, y se empieza a nombrar a otros comisionados municipales, por ejemplo en Cutralcó a Carlos Acosta, que era un empleado jerárquico de la gobernación, en reemplazo de Felipe Zapag. Hemos mencionado alguna vez una anécdota de Felipe Zapag, que él cuenta de que cuando viene la Revolución Libertadora, en esos días de incertidumbre, él estuvo esperando que lo vengan a echar. Que lo vengan a echar. Y una de las primeras medidas fue llevarse el busto de Eva Perón de la municipalidad para que no corriera el mismo destino que le sucedió a otros símbolos en toda la provincia y en todo el país que fueron destruidos. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y después seguimos charlando un poco de aquellos días de incertidumbre de 1955 luego de la caída del golpe de Perón acá en la provincia de Neuquén, y si nos queda tiempo, a lo último vamos a tratar de hacer un análisis, aunque sea somero. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere una rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que 1000 guitarras desangren en la noche una canción al infinito.